Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los Azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación. ¿Cómo han mejorado, digamos? No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería. En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco. O lo que es también posible, la tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza y además hay una cosa. Basado como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones de los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es unas 2 series de investigación. Petróleo. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos. Yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que poco a poco se está creando una pequeña comunidad de sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. Entonces, la idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector? Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes.
Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM. También ha trabajado... A pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Este gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero hay que decir, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente, bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el Programa de Energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos falta muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay Otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No, lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es... Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es... Conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación.
¿Cómo han mejorado, digamos? No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería... En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco... O lo que es también posible. La tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza. Y además hay una cosa... como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones De los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es unas 2 series de investigación. Petróleo. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos. Yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que poco a poco se está creando una pequeña comunidad de... sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. Entonces, la idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector? Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es como muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM. También ha trabajado... A pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Este gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero aquí dicen, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente,
bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el Programa de Energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos falta muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No, lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es... Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es... Conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación. ¿Cómo han mejorado, digamos? No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería... En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco... O lo que es también posible. La tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza y además hay una cosa... Basado como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones de los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es unas 2 series de investigación. Petróleo. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos. Yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que
poco a poco se está creando una pequeña comunidad de... Sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. La idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector? Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera para dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM. También ha trabajado... A pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Este gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero aquí dicen, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente, bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el programa de energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos falta muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No, lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es...
Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los Azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación, cómo han mejorado, digamos. No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería. En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco. O lo que es también posible. La tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza y además hay una cosa. Como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones de los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es dos series de investigación. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos. Yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que poco a poco se está creando una pequeña comunidad sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. La idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector? Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM.
También a pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Este gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero hay que decir, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente, bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el Programa de Energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos falta muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay Otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No. Lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es... Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es... Conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación. ¿Cómo han mejorado, digamos? No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería... En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco... O lo que es también posible, la tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza y además hay una cosa... Como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones de los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es dos series de investigación. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos,
yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que poco a poco se está creando una pequeña comunidad sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. La idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector? Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es como muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM. También ha trabajado... A pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero aquí dicen, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente, bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el programa de energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos falta muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay Otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No, lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio,
que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es... Ninguna, sobre todo desde el punto de vista de percepción de la gente, tiene esta característica. Pasó a ser de los campos más grandes del mundo, con 700 megawatts. En los azufres, cerca de Michoacán, un campo enorme. Generación hidráulica. Otro de los aspectos que debemos tomar mucho en consideración es... Conforme fueron evolucionando la tecnología y permitieron aprovechar otro tipo de vientos, digamos, otro tipo de recurso, porque hay vientos que son muy turbulentos, hay vientos que son mucho más estables. Y cómo es la curva también de eficiencia y de eventualmente una degradación, cómo han mejorado, digamos. No tener tanto nivel de predecibilidad. Bueno, el hidrógeno, con lo que sucede, el hidrógeno es que, a diferencia de una batería... En la práctica, cada país está sujeto a diferentes tipos de presiones, oportunidades en el marco... O lo que es también posible. La tecnología cambia rápidamente, no se le tiene confianza y además hay una cosa... Como vinculado a metas basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? El Colegio de México. La aceptación política o no de diferentes proyectos energéticos, todas son cuestiones de los mercados de energía. Y finalmente la última sección del boletín es dos series de investigaciones. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, el 11 de agosto pasado el presidente de la República presentó las leyes secundarias de la reforma energética en el mercado petrolero a nivel de todos los mexicanos. Yo espero realmente que esas promesas casi milagrosas sucedan. Pero bueno, uno se queda con un punto. He visto a muchos de ustedes en actos académicos que organizó la profesora Rousseau, pero en general había muy poca participación de otros colegas del Colegio de México. Entonces, no puedo sino saludar el hecho, o celebrar más bien el hecho, de que poco a poco se está creando una pequeña comunidad de... sobre upstream, es decir, exploración y producción. Rápidamente quiero mencionar que este segmento y este sector vive momentos de gran vulnerabilidad en términos de seguridad energética. Más cercana, gracias. En efecto, como lo mencionó el subsecretario en la mañana, y el marco legal que se preguntó ahí. La idea de, se puede utilizar alguna filial que ya exista. Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o alguna problemática. ¿Qué avances o beneficios podría aportar la nueva organización del sector?
Bueno, yo creo que sí hay un potencial, yo creo que sí hay beneficios, evidentemente. Antes que nada, yo quisiera decir que estoy muy impresionada por el enorme trabajo que se realizó al redactar una revisión muy fuerte del contrato colectivo. Y eso es como muy importante, porque eso es también darle a Pemex la posibilidad de ya no tener el lastre de un contrato que de alguna manera no permitía una operación muy amplia. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que tiene por nombre La corrupción, la piedra en el zapato del sector energético. A este evento convocan el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, bajo la coordinación de la doctora Isabel Rousseau. ¿Cuáles son los problemas en materia energética del país y cómo podemos seguir adelante en un área tan importante para el desarrollo de nuestro país? Así que bueno, a partir de enero estarán recibiendo más invitaciones para más eventos y espero que sean todos igual de productivos que el que será el día de hoy. Muchas gracias. Buena para medir la corrupción, ¿sí? Que lo que tenemos no es bueno. Yo me pregunto y quisiera dejarlo para la siguiente, ¿qué va a certificar esa ISO? ¿Sí? Y le paso la palabra a... A lo largo de su carrera ha colaborado en las principales instituciones académicas públicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, la UNAM y la UAM. También ha trabajado... A pesar de que ha sido una empresa exitosa hasta ahora. ¿Me muestras la última, por favor? Gas es la misma gráfica histórica, nada más que las unidades son diferentes, es millones de pies cúbicos por día, y aquí todavía estamos más mal. Pero aquí dicen, no, hombre, es que así es el libro de texto, pero pues ¿cuál libro de texto y de qué tendencia? O sea, aquí no hay asepsia intelectual, ¿eh? En el sector energético la asepsia intelectual no existe. Aquí hay posiciones muy claras derivadas de una cierta visión del mundo y eso tendría... Evidentemente, bienvenida a todos los que nos siguen en línea. Bienvenida a esta mesa redonda de gobernanza de la remoción y sumideros de carbono, que está organizada por el programa de energía del CEI, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Formación de suelos. O sea, hacer análisis de suelos y analizar realmente cuánto es de carbono y a lo largo del tiempo es lo que no hay. Hay muchos modelos, hay muchos escenarios, pero nos faltan muchísimo de datos en el campo. Y como última lámina hay Otra parte interesante que sucede, ¿no? Porque cuando ven un manglar deteriorado, dicen, ay, mira, se inundó más. No. Lo que pasa que si ustedes ven esta línea punteada, ¿no? Es el nivel de referencia donde se encuentra el nivel del sedimento. Cuando hay una pérdida de la cobertura, lo que hay es una aceleración del proceso de la materia orgánica. Entonces, pero antes del Acuerdo de París había un protocolo de Kioto y me gustaría preguntarle a Cintia, porque sé que ha surgido el tema en su investigación. ¿Cuál es la herencia del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que deberíamos de entender o aprender en esta etapa? Bueno, antes que nada decir de que, como usted bien lo acaba de mencionar, no es